Saludos, queridos hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, enseñanzas cristianas. No me voy a presentar con una denominación porque nuestro Señor Jesucristo no trajo denominaciones. Nuestro Señor Jesucristo trajo la verdad y la palabra cristiano, más bien la palabra Cristo, significa ungido, significa tener el favor de Dios y su bendita presencia. Como primogénito, por eso se le conoce al Hijo de Dios como el ungido, como el Mesías o el Cristo. Así que esto va dirigido a todo cristiano. Esto quiere decir a todo aquel que ha recibido el llamado conforme a la bendita palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tiene la bendita presencia de Dios para poder entender este bendito lenguaje. Me presento, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Me presento, mi nombre es Luis Eduardo Garibay Gómez. Soy una vasija que por misericordia estuve en manos del alfarero y que estoy y me encuentro huyendo de la ira venidera escritas en la bendita palabra de Dios y que con gran temor, temblor, amor y deudor a mi Señor Dios y a Cristo Jesús presento cada enseñanza. En cada enseñanza voy a hacer una introducción breve para poderles compartir a todo aquel que no me conoce los testimonios del por qué esta enseñanza. Primeramente, yo soy mexicano. A todo aquel que llegue en YouTube esta enseñanza, soy nacido aquí en la Ciudad de México en el 2007, en el año 2007, cuando yo tenía la edad de 42 años, que ahorita tengo 58. Tuve el privilegio de que el Creador de los cielos y de la tierra me humillara, mandándome una situación muy difícil en mi vida, en donde ni mi padre, ni el dinero, ni había poder humano que me pudiera ayudar en mi situación. Así que yo le doy gracias a Dios por aquel bendito día en que me humilló y que lo volteé a ver, porque cuando yo estaba afligido, cuando estuve en gran angustia, cuando yo pensaba quitarme mi vida y pensé que ya no había solución y salida, pues llegó un instrumento de Dios para compartirme en aquel entonces el bendito evangelio, el bendito mensaje que nos trajo Dios por medio de Jesucristo, y por su gracia, por su misericordia, tocó mi corazón, comprendí el mensaje, recibí el pacto, tomé mi cruz, me bauticé y salí de la vida lastimosa que trajo el enemigo para empezar una vida nueva. Desde entonces, bendito hermano y bendita hermana, estoy a los pies de Cristo Jesús, primeramente como discípulo, primeramente se me dio una forma, si le hago yo hincapié, que pues fue por una institución cristiana que se denomina y se conoce hoy como Fundación Emanuel. A mí me llegaron a mi vida cuando yo estaba viviendo en el sur de la ciudad, en las orillas del sur de la ciudad, que en la delegación Xochimilco, cuando yo toda mi vida la viví aquí en la zona norte de la Ciudad de México. Así que bueno, allá me llevó Dios en su momento, allá se me compartió el bendito evangelio por medio de esta iglesia, que en aquel entonces donde yo estaba la confortaban 5 pastores y algunos otros que venían de vez en cuando de algunos otros lugares, también de Fundación Emanuel, para supervisar y ver esta iglesia que se levantaba o que se levantó ahí en el sur. Bien, yo pues con la obediencia desde un principio, empecé con una hambre porque desde el momento en que recibí yo la presencia de Dios y de mi Padre, sentí un consuelo, sentí un cambio y sentí la necesidad
para lo que mi Criador me hizo y que me dio en ese momento, y empecé a inclinar mi vida a escudriñar y a cumplir los mandamientos primeros como discípulo, de permanecer, y empecé a concentrar mi vida todos los días en el estudio. Tomé todos los estudios que en aquel entonces ofrecía esta institución para poder tener un ministerio, porque así me lo enseñaron ahí en esa institución. Pasé 3, 4 horas diarias tomando cursos. Aparte, yo leía y escudriñaba. Tomé todos los cursos que ahí se dieron, como sexualidad, como paternidad, líderes de 360 grados, pastores conforme al corazón de Jehová, homiléptica. En sí, tomé todos los cursos que habían ahí, hasta que yo en el 2007, que es cuando Dios me llama en mayo, precisamente el 2007, termino todos mis cursos por aplicarme aproximadamente en 7, 8 meses. Yo cuando terminé me estaban entregando ya un título de pastor, un diploma, como reconocimiento de haber terminado toda la teología, el estudio y toda la letra que ahí se da. Y me dijeron que yo ya era pastor, que tenía que empezar a ganar ovejas, cuando yo verdaderamente, bendito hermano y bendita hermana, y a todo cristiano, no me sentía yo capaz, pero pues me obligaron. Así que yo, como pude, con el favor de Dios, empecé a ser obediente sin saber que no provenía de Dios eso. Y como no me sentía capaz, yo tenía que estar copiando predicaciones en aquel entonces de algunos pastores reconocidos, como Armando Alducin, como Chuyo Olivares, como Bolainés, como Yatensi, como Arturo Noreiro, como Gumbel, y varios, ¿verdad? Que en su momento yo tomaba esas prédicas y las escribía a mano, sin dejarle de pedir a Dios y rogarle a Dios que me diera entendimiento, y sin seguir yo congregándome también allá, pero escudriñándome. Allá me decían que pues yo podía ir a convivir, a escuchar, pero que yo ya tenía que ministrar. Así que bueno, empecé a ganar ovejitas católicos, que me empecé a meter en lugares donde no se había predicado el cristianismo, y Dios me empezó a favorecer con algunas ovejitas. Y cuando Dios vio el temor con que yo hacía y le rogaba y le pedía, pues a través del tiempo Dios me empezó a dar un discernimiento, un crecimiento cuando vio el hambre, porque Dios nunca va a despreciar al que tiene hambre y sed de justicia, nunca va a despreciar al que es pobre de espíritu y le pide. Después de un año, empecé a percatarme y a darme cuenta, también con lectura, también con diferentes Biblias, con diferentes libros cristianos, ¿verdad? Que de la oración, del ayuno. Bueno, Dios me empezó a dar una revelación de lo que era de Dios y de lo que no era de Dios. Y tristemente me percaté que en el lugar donde Dios me había llevado se practicaba el pecado y no se llevaba el camino conforme nuestro Señor Jesucristo lo dictaminó para un ministro. Así que me empezó a dar un discernimiento diferente al que me enseñaron. Y yo, con mucha tristeza, pues amé a mis hermanos, amé a todos ellos que conviví durante 1 año y medio, 2 años, porque yo seguía yendo, hasta que por las prédicas que yo empecé a dar, empecé a tener ataques, empecé a tener oposición de esa iglesia. Sobre todo, le voy a decir, cuando empecé a enseñar que Jesús era Dios o el Hijo de Dios.
Y por esto esta es la introducción, para decirle el por qué hoy voy a dar esta enseñanza y por qué Dios me la puso en el corazón. Ya cuando yo me había dado cuenta y me había decepcionado que bíblicamente los representantes estaban mal y torcían las escrituras, ¿verdad? Que algunas las daban conforme a la palabra, pero otras no. Pues yo me di a la tarea de ser deudor a mi Cristo y predicar con todo temor la bendita palabra, siempre pidiéndole a Dios su bendita presencia para que no yo torciera las escrituras y también cumpliendo los mandamientos para tener una verdadera manifestación de Dios para enseñar la palabra. Así que más o menos a los 3 años, ya tenía yo un conjunto de 25, 30 ovejitas ganadas por el Espíritu Santo por medio mío, que Dios nos había provisto un lugar allá mismo en el sur, cerca de esta congregación, muy cerca, y que yo cuando estaba dando la palabra en uno de esos días, que ya no tenía yo comunión con los congregantes y con los representantes de esa iglesia por tener entendimientos diferentes a la palabra, me encontraba yo dando el tema a un alumno que me había pedido y que venía confundido precisamente de ese lugar, a decirme que por favor, que él quería saber quién era Jesús, que si era Dios o el Hijo de Dios. Yo quiero decirle, bendito cristiano, que la mayoría de los cristianos, el 98% de los cristianos a nivel mundial, predica que Jesús es Dios. Yo le voy a pedir paciencia y calma, como ya Dios me permitió subir una enseñanza completa en YouTube de quitando el velo al pueblo de Dios, por qué la apostasía, por qué los falsos pastores, por qué tantas congregaciones que se dicen cristianas y no lo son, que fue de 64 capítulos, 1 hora diaria, o sea, tú quieres decir 64 horas diarias, con más de 700 versículos bíblicos. Yo le recomiendo que vea también esas enseñanzas para que podamos tener una base, una plataforma de que por qué hoy la mayoría predican que Jesús es Dios. El por qué, porque eso es muy importante. La bendita palabra de Dios dice que el sabio escucha, que el sabio escucha cuando se habla con la palabra de Dios, porque todo lo que voy a hablar va a ser con la palabra de Dios. Yo lo único que le pido es paciencia y que tenga Biblia en mano, ¿sí? Porque nos vamos a introducir poco a poco hasta entrar a lo profundo con muchos versículos bíblicos, porque esta enseñanza tiene más de 380 versículos bíblicos para enseñar quién es Jesús. Así que yo me encontraba dando una enseñanza a este alumno que me pidió y que tenía dudas, y aproveché también para dar la enseñanza de quién es Jesús. Entonces yo estaba en el libro o en la epístola a los Hebreos, en la carta universal a los Hebreos, en el capítulo 1, que nos habla precisamente de Dios, de Cristo, del primogénito de la creación y de los ángeles. Entonces, uno de los pastores de allá que yo conocía se metió a escuchar la palabra y a mí me dio mucho gusto, le di la bienvenida a ese pastor, tomó lugar y seguí mi enseñanza, y como a los 10 o 15 minutos que estaba enseñando con esa bendita palabra, con ese capítulo que Jesús era el Hijo de Dios, se molestó y se levantó. Pero ¿cómo es posible? Estás enseñando que Jesús no es Dios enfrente de la congregación y enfrente de las ovejitas. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo, porque pues yo se lo digo para gloria de Dios, nunca fui hipócrita, siempre he estado en la cruz de Cristo, siempre he tratado de agradar al Padre y lo he hecho con mucho temor. En ese momento le contestó el Espíritu: cállate, te debería dar vergüenza
del pecado que se permite y de lo que enseñan en la congregación en que ustedes están. Si te vas a quedar, siéntate y escucha y no interrumpas la prédica. Se sentó y terminando yo, que faltaban más o menos como unos 35 minutos para terminar la prédica, porque se predicaba en, una hora en la tarde, una hora en la mañana y otra hora al mediodía. Yo predicaba en aquel entonces 3 horas diarias. Al terminar, fui donde estaba él y me lo llevé aparte y le hablé de siervo a siervo como conviene y como es el mandamiento, y lo exhorté en el nombre de Cristo Jesús y le dije: la bendita palabra de Dios dice que si te hace algo contra tu hermano, vayas con él y lo reprendas en secreto. Si usted, hermano, le dije, ve que yo estoy mal, espérese a que termine la prédica y corríjame con la bendita palabra si es que yo estoy mal, y con mucho gusto le atenderé, pero lo que usted hizo no viene en la Biblia. Entonces él me pidió una disculpa, fue humilde en ese momento y me pidió de favor que le permitiera traer una enseñanza el día miércoles. Esto que le dije fue como el sábado o el viernes más o menos, para enseñarme que Jesús era Dios, y yo cumplí con otro de los mandamientos en donde dice que el sabio escucha, porque yo también dije, ok, si estoy mal voy a reconocer, si a mí me enseñan con la bendita palabra y me dejan satisfecho, pues igual y estoy cometiendo un error. Y le dije, adelante. De hecho, también las ovejitas que Dios había ganado por medio mío iban a escuchar, y yo las preparé precisamente con la Biblia para decirles que fuéramos humildes para escuchar y comparar las enseñanzas que Dios me estaba permitiendo en ese momento para mostrar que Jesús era el Hijo de Dios, y comparar las enseñanzas con las que Él iba a traer. Muy bien, quiero decirle, porque es muy importante, que en los 2 años que yo estuve en ese lugar, como 7, 8 meses discipulándome y luego conviviendo con ellos, siempre que se enseñó que Jesús era Dios. Pero como yo le dije, ¿verdad? Cuando yo me aparté y vi pecado y empecé a pedirle a Dios revelación y empecé a escudriñar y empecé a meterme, bueno, pues yo quiero decirle que Dios, bendito hermano, como lo vamos a ver, y bendita hermana, da testimonio, y el Maestro es Dios y el Espíritu Santo es el que da revelación, pero hay un precio para que Dios le pueda dar esta enseñanza, que es, ahorita más adelante vamos a ocupar varios versículos para que pueda entender lo que le estoy diciendo en esta introducción. Únicamente estoy introduciendo el por qué este estudio y quién soy yo, este servidor. Entonces, esta persona llegó puntual a la hora convenida el miércoles, estaban las mismas ovejitas, estaba su servidor, y le dejamos un espacio que se daba en aquel entonces para predicar de 1 hora. En 1 hora terminó, y al terminar me dijo: ¿quedaste satisfecho, hermano? Y le dije: no, hermano, no quedé satisfecho. Ahora yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que, así como nosotros fuimos humildes para escucharte, ahora me permitas ir a esa congregación de donde yo salí y de donde ustedes me enseñaron, para ir también y para ver con la bendita palabra de Dios, para edificación, no para contender, sino para edificación, esperando yo una reconciliación y esperando y teniendo la esperanza yo todavía de tener nuevamente el privilegio de poder exhortar a aquellos hermanos que conviví con tanto tiempo, y la esperanza de volver a tener una comunión con ellos. Él espontáneamente me contestó así: no, los líderes de ese lugar no van a querer. Así me contestó. Entonces yo le dije: entonces, ¿dónde está la obediencia a Dios? De ser humildes para escuchar y ayudarnos mutuamente. ¿En dónde está? Dice: bueno, déjalo, propongo y yo te aviso. Está bien, le dije, pero en dado caso de que ellos no quieran, yo le dije a este personaje, no voy a decir nombres, bendito pueblo de Dios, porque a mí no me gusta estar
diciendo nombres por YouTube y acusando a la gente, sino únicamente al que le quede el saco, ¿verdad? Al que esté predicando cosas diferentes, bueno, pues que sea para que se arrepienta, pero yo no vengo a juzgar. Hay quien juzgue algún día, por eso no voy a decir nombres. Entonces, esta persona quedó de avisarme. Yo me enfoqué a seguir dando la palabra y a concluir esta enseñanza con las ovejitas. Y más o menos como al segundo día de que pasó lo que le dije, llegó este pastor nuevamente y me dijo, hermano Garibay, le dije, ¿qué pasó, hermano? Me dice, mira, estoy dando un curso de homiléptica muy bueno, que es de 1 hora y media más o menos, y me gustaría que lo tomaras conmigo. Y yo, por tratar de reconciliarme y por tratar de introducir lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que he recibido por gracia, darlo por gracia, accedí, como dijo Pablo, ¿verdad? Bueno, Dios por Pablo, porque a veces me tengo que hacer pecador para ganar a pecadores. Accedí con la esperanza de reconciliarme con ese hermano y a esperar también la contestación de que sí me iban a permitir dar la enseñanza que Dios me había puesto en mi corazón en ese momento, más o menos como con unos 30 versículos en ese entonces, de que Jesús era el Hijo de Dios. Bien, fui puntual, le dije que sí, con mucho gusto, aunque yo soy enemigo de todas estas enseñanzas, porque no son bíblicas, ¿verdad? Eso lo puede usted comprobar, si gusta, en las enseñanzas que ya di anteriormente en YouTube, quitando el velo al pueblo de Dios, la puerta angosta. Así puede encontrar las enseñanzas, que son 64, y si usted tiene hambre y sed de justicia y las ve, pues va a ver el por qué este tipo de congregaciones que meten enseñanzas que no son de Dios y meten títulos que no son de Dios. Bueno, homiléptica es una enseñanza que se maneja para preparar temas, para preparar prédicas, ¿verdad? Y eso pues es antibíblico totalmente. Entonces, accedí, ya le dije con qué fin. Oh, sorpresa, cuando llegué, pues primeramente el pastor que me había a mí invitado, que fue el que llegó y que se espantó, y pues no estaba, y estaba otro pastor, ¿verdad? Que yo conocía, así que cuando yo estuve y me conocía, pero yo me siento y yo fui obediente y empieza el curso de homiléptica y yo, sorpresa, adiós curso de homiléptica, empezó a atacarme a mí, pero no de frente ni viéndome. Habíamos más o menos un grupo que estábamos tomando ese curso como de 15 o 20 personas. Y empezó a decirme, y aquellos que hablan con voz alta, porque, bueno, yo siempre que he predicado hablaba con voz alta, porque en aquel entonces cuando empezaba no tenía micrófono, no tenía un púlpito, no tenía un lugar donde pudiéramos estar. Esto se hacía un conjunto, ¿verdad?, en un área verde. Y obviamente yo tenía que alzar la voz. De hecho, yo prediqué la palabra durante años a capela, o sea, a voz, y casi me quedo afónico por estar a que todos escucharan bien la palabra. Entonces, y aquellos que hablan en voz alta y no saben ni lo que dice y ensueñan y tuercen las escrituras, ¿verdad? Y digo todavía, y que tienen mucha gente y muchas ovejitas que están engañando, porque pues ahí en aquel entonces era un privilegio ya tener, al tiempo que yo tenía, 32 ovejitas, ¿verdad? Aunque yo le digo que iban, permanecían, y unas se iban, permanecían y otras se iban, porque el tema de la cruz y el tema del evangelio, pues usted también se puede dar cuenta en las enseñanzas que yo hice anteriormente, el por qué no permanecen, el por qué se asusta a la gente cuando se habla de la verdad. Entonces, bueno, no me voy a meter ahorita en esto, pero me empezó a atacar toda 1 hora. Luego empezó otro pastor, a mí me habían dicho que era 1 hora y media, y empezó un pastor que sí conocía bien, y empezó a ser más directo, pero no a señalarme, y empezó a decir, y aquellos que leen el libro de la epístola de los hebreos, la carta universal a los hebreos, el capítulo 1, y que hablan de los ángeles sin tener discernimiento de lo que son los ángeles y sin tener discernimiento de la palabra, y me empezó a atacar.
Yo me sentí como Esteban en aquel entonces en una congregación de puro fariseo, porque fue puro ataque. Me quedé callado y respeté, porque yo no me levanto a interrumpir en una congregación donde es fundamento ajeno, ¿verdad? Para tapar la boca, eso lo tengo que hacer personalmente. Yo tenía que dar la palabra aproximadamente en una hora más, porque yo tenía compromiso con Dios todos los días. Este pastor que me había invitado, se me olvidó decirle que me dijo que terminando el curso me invitaba a comer. Y yo accedí porque dije, qué bueno, porque vamos a platicar sobre la bendita palabra y la duda que se tiene. Muy bien. Duró una hora, a mí me había dicho que era hora y media. Las 2 horas no tuvo nada que ver con el curso. Las 2 horas fueron para atacar. Terminando, yo me levanté, me despedí de los hermanos, y este pastor se acercó a mí y me dijo, no te vayas, Garibay. Le dije, ya me voy. Me dice, no, todos los pastores te estamos esperando para comer, que eran como 5 o 6 pastores en aquel entonces, ¿verdad? Que es de donde yo salí y que me conocían perfectamente bien. Y a mí se me hizo raro, pues porque él me había dicho que me invitaba a comer personalmente. Entonces, yo tenía un compromiso, me faltaban 15 minutos más o menos para llegar con mis ovejitas, 20 minutos, para para darles la comida. Yo nunca, en el tiempo que Dios me ha permitido tener mi ministerio, jamás he faltado a mi ministerio. Y más con las ovejitas que van a buscar con hambre. Entonces yo pongo en primer lugar el ministerio siempre. También es ser un ministerio, ¿verdad? Entonces le dije, no, porque tengo que ir a comer. No, por hoy quédate. No, ¿cómo me estás diciendo eso? Yo tengo compromiso. Con permiso, hermano, será otro día. Entonces, cuando uno de los pastores vio esto, era el representante, el pastor más reconocido, se me puso enfrente y groseramente me dijo, nada más quiero que me digas una cosa. ¿De dónde estás sacando que Jesús es Dios? Y le dije, mira, hermano, ahorita no tengo tiempo. Si gustas en otra ocasión, con mucho gusto te atiendo. Y me empezó a hacer una serie de cuestionamientos y de preguntas. Y le dije, en otra ocasión podemos platicar. Tengo compromiso, con permiso, lo esquivé y me fui. Bien, de ahí en adelante no me hablaron ya y empezaron a esperar a las ovejitas a que yo terminara para abordarlas en el camino y confundirlas, y empezaron a arrebatar a muchas ovejas. De esas que yo tenía, más o menos arrebataron como a 15. Entonces, yo sí me molesté mucho con la presencia de Dios y me di a la tarea entonces de preparar, en aquel entonces que no tenía ni computadora, ni tenía teléfono, ni tenía la tecnología que hoy se tiene estaba yo pasando una situación económica bastante fuerte, ¿sí? Pero con la presencia de Dios, ya le dije que me consolé, me di a la tarea de hacer a mano todo este curso, que es el original, ¿verdad? A pura mano, que precisamente se titula Jesús Dios o el Hijo de Dios, y que data más o menos de 46 hojas grandes a mano, todas a mano en aquel entonces, que me llevó aproximadamente 3 meses con un trabajo de 6 a 7 horas diarias para escudriñar, para buscar, orando, pidiéndole a Dios en todo momento, para desenmascarar y proteger a mis ovejas. Después de que yo terminé con paciencia, me di a la tarea de que Dios me proveyera para sacar 100 juegos o 200 juegos de copias de esto, y fui y me paré a la puerta de esa congregación, y a toda la gente que iban saliendo les empecé a repartir y diciéndoles, léalo. Muchos no sé si lo habrán leído, pero muchos sí lo leyeron. Llegó a manos de los representantes este estudio, que lo empezaron a leer, y le voy a decir qué fruto tuvo esto. Porque lo vamos a leer, y aquí precisamente en los estudios que Dios me permitió hace años, esto fue en el 2010, porque yo en el 2007 me bautizo, y 3 años después sucede todas estas cosas que le estoy diciendo. Esto fue en el 2010 más o menos. Entonces,
cuando empezaron a ver, se alarmaron, ¿verdad? Y fueron con su servidor a decirme que me querían, que me apreciaban, que habían hablado con los representantes de arriba, ¿verdad? Porque ya le dije que Fundación Emanuel, pues en aquel entonces la cabeza era Jaime Guerrero, Alberto Acevedo y varios, ¿verdad? Que estaban arriba, donde estos pastores que estaban allá en la zona sur, pues se sujetaban a lo que decían estas autoridades o estos líderes que tenían más tiempo. Entonces fueron conmigo y me dijeron, ¿verdad, Garibay? ¿Sabes qué? Me dijeron que tú saliste de aquí, que te reconocemos como pastor, que vengas a dar aquí la palabra, te vamos a hacer participantes, participante de lo que entra, ¿verdad? Aquí, diezmos, ofrendas y todo eso. Que sí era bastante porque pues esa congregación más o menos se congregaban como unas más de 100 personas o 150 personas. Entonces habían entradas y aparte había mucha ayuda de los líderes que venían, como estaba yo en una parte pobre del sur, pues venían muchas veces con despensa, venían muchas veces con comida a dejar. Entonces, pues yo le dije, pues ¿por qué? Me dice, nada más piden una condición. ¿Cuál es la condición? Que prediques lo que nosotros predicamos y que prediques que Jesús es Dios. Me acordé de Satanás, ¿verdad? Cuando tienta, cuando ofrece, cuando ofrece una comodidad, cuando ofrece poder. Y yo dije, yo no voy a ser traicionero a Dios ni a Cristo Jesús, ni voy a ser traicionero a lo que Dios me ha dicho que predique y lo que ha puesto en mi corazón. Le digo, no, ¿sabes qué? A Dios no le pueden poner condiciones porque lo que me dio por gracia, yo lo voy a dar por gracia. Así que si tú, como los católicos, así el Papa dirige y él manda lo que se va a predicar en cada iglesia, ustedes están igual. Porque así precisamente los líderes de ahí dicen, tú vas a enseñar homiléptica, tú vas a enseñar esto y vas a predicar esto, y yo no soy de allá. Yo tengo otro canal, con permiso, y me di la vuelta y fue peor todavía, porque entonces hubo una gran oposición. Pero yo seguí repartiendo esto, pero se paró. Así que le hago la introducción para que vea entonces cómo estuvo esto. Y voy a empezar entonces así como lo hice en aquel entonces, exactamente, así se lo voy a leer y nos vamos a ir a la palabra. Así que aquí empezamos esta bendita palabra, siempre con Biblia en mano, bendito hermano y bendita hermana, le pido. Y aquí dice, María, yo le pongo un poquito para que vea cómo se titula arriba, ¿verdad? Dice, María, la Madre de Dios o la Madre de Jesús. Jesucristo, Dios o el Hijo de Dios. Ahora bien, empezamos ahí, bendito pueblo de Dios. En el catolicismo a mí me enseñaron que María era la Madre de Dios, ¿verdad? Porque si yo digo que Jesús es Dios, pues obviamente la Madre terrenal es María. Ahora, yo quiero decirle que un hijo está sujeto siempre a una madre. Nuestro Señor Jesucristo, si usted lee San Lucas capítulo 1, porque yo voy a utilizar versículos, no todos, pero algunos se los voy a decir de memoria. Si usted lee Lucas capítulo 1, capítulo 2, muchos cristianos no saben responder cuando se les pregunta que cuál fue la vida de Cristo de pequeño, hasta los 30 años. ¿Qué fue lo que hizo? Que la Biblia, pues, con letras, no se entiende, pero sí mediante el Espíritu. El Espíritu Santo sí nos enseña perfectamente bien qué hizo Cristo. Entonces ahí dice, ¿verdad? Primeramente en Filipenses dice que Dios se despojó, que Cristo Jesús se despojó de todo, que bajó en forma de siervo, eso lo vamos a ver más adelante, le voy adelantando. ¿Y qué es que se despojó de todo? Y que se despojó siendo en forma de Dios y que no se aferró a ser igual a cosa que... ¿Pero qué es despojarse? Pues se despojó de trono, se despojó de sabiduría, se despojó de todo y Cristo Jesús bajó como un ser humano
igual que usted y que yo, y nació sin sabiduría. Ahora, en Lucas dice que el niño iba creciendo en sabiduría. Usted léalo, ¿eh? Esto viene en la palabra. Y si tiene alguna duda, bendito hermano y bendita hermana, yo pongo mi vida. Todos los días se va a subir una enseñanza de 1 hora diaria. Y terminando esta enseñanza, voy a continuar hasta que Dios me permita en estos medios seguir subiendo enseñanzas sobre temas que están totalmente torcidos en estos últimos tiempos, para quitar el velo y para descubrir el fundamento que estas iglesias tienen, que no es la roca de Cristo, sino es la cabeza de Satanás y es mentira. Entonces, el niño iba creciendo en sabiduría, dice en San Lucas que iba creciendo. Ahora, ¿cómo iba creciendo en sabiduría? Pues bueno, uno de los mandamientos que tenían el pueblo judío en el Antiguo Testamento, de que la ley mosaica se dio en el Éxodo, lo que fue la salida cuando Dios los sacó de Egipto y les dio la ley mosaica, que viene en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo. Uno de los mandamientos para los padres era instruir a sus hijos desde que nacían y instruirlos en el Pentateuco, que eran los 5 libros de la Biblia, que constan de Génesis, de Éxodo, de Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros se los tenían que haber aprendido los niños. Y claro que en los tiempos de María ya no nada más estaba la ley mosaica, sino también ya estaban los rollos de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, sobre todo de los profetas mayores. Bien, entonces María y José, la bendita palabra de Dios nos enseña que eran justos, ¿verdad? No que no tuvieran pecado, eran justos en el primer pacto. Porque la palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado al mundo y que el pecado y la muerte entró a todos los hombres, a María, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero cuando dice que María y José eran justos, se refiere al primer pacto y a las tradiciones y a los cultos que tenían como judíos en el primer pacto, haciendo claro sus sacrificios, porque ellos iban por el pecado a ofrecer sus sacrificios para Dios para la limpieza de sus pecados. De hecho, María ofrece un sacrificio. Entonces el niño creció en sabiduría por medio de sus padres, porque sus padres eran obedientes a la voz y el niño creció en sabiduría. Bien. Entonces, aquí empezamos, ¿verdad? Dios no puede dejar su sabiduría nunca porque Él está cuidando un trono que está en peligro, porque ya vimos que Lucifer y el ser que estaba allá arriba fue tentado al ver el trono de Dios. Ahora imagínense sin una persona arriba, sin quien lo cuide, por favor. Entonces, en el Dios no tiene madre, Dios es un ser que no tiene ni principio ni fin. Dios es un ser inmortal, es un ser incomprensible, es el creador de los cielos y de la tierra, es el que creó absolutamente todo lo que hay en los cielos y en la tierra, pero no tiene un principio y un fin. O sea, que Dios no nació de mujer, no nació espiritualmente. De hecho, allá arriba no se dan en casamiento, allá arriba no hay sexo, no hay semen. Allá arriba Dios es el que creó a los ángeles y los formó, como así nació Adán y Eva en el Edén sin semen, y que Dios les dio vida y les dio una forma, porque se llama el alfarero. Pues de igual manera Dios tiene el poder y la capacidad para hacer seres allá arriba. Así que Dios no es un ser creado ni nació de ningún vientre, porque Dios en aquel entonces no podía habitar en María, ni podía estar porque no se había quitado el pecado del mundo. Dios, cuando derrama el Espíritu y cuando viene a morar con los hombres, es porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo para que fuéramos dignos de que el ser humano pudiera habitar adentro de Dios. Bueno, entonces, nosotros, o yo más bien el cristiano, no predico que Jesús es Dios, porque entonces yo le digo cristiano y cristiana empezando con este tema. Entonces usted está predicando que María es la madre de Dios, usted está en el catolicismo, porque es lo que enseña el catolicismo y es lo que siempre metió el catolicismo. Jesús, la madre de Dios, ¿verdad? Y que siempre presentan a María teniendo al niño como indefenso en sus brazos
y Dios no está indefenso. Ni Dios nunca estuvo en peligro de morir. Ni tampoco Dios ha sido perseguido. Jehová es Jehová de los ejércitos. El que todo mundo le teme. El que el demonio nada más lo ve y se echa a correr y tiembla. Así que bueno, empecemos con esto. Voy a leerle así como está, bendito hermano. Bien, si usted es humilde y quiere usted saber la verdad a este misterio y a esta controversia que hoy está entre los cristianos y que peligrosamente, porque es un peligro como lo vamos a ver, ha llevado a la confusión a muchos cristianos, solo hay alguien, solo hay uno que tiene la verdad sobre esto. Vamos a San Juan 15:26, siempre con la bendita palabra de Dios. San Juan 15:26. Palabra de Dios, bendito hermano. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, el mismo Cristo está enseñándole a sus discípulos, pero cuando yo me vaya, cuando yo muera en la cruz y Dios me resucite, rogaré al Padre que les mande un consolador que se llama el Espíritu Santo y es Dios con nosotros, Emmanuel. Eso es posible solamente mediante la sangre y el sacrificio de Cristo. Bien, fíjese bien lo que dice, y Él, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. Ahora, vamos a ver qué testifica Dios y el Espíritu Santo acerca de su Hijo. Es lo que vamos a ver. Yo, como le digo, pido paciencia porque primeramente para poder establecer esta enseñanza hay una plataforma para que podamos entender por qué tantos predican hoy lo contrario. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿verdad? Entonces, hay uno solamente, el Espíritu Santo. Dios es el único que puede dar testimonio acerca de su Hijo. Entonces, pongo yo aquí si alguien está enseñando sobre la Biblia, si alguien está predicando y enseñándole, percátese bien de que tenga el Espíritu Santo de Dios. Claro que hoy predican en las iglesias que todos tienen el Espíritu, que Dios los puso como pastores, que el Espíritu no se sale. Mira, hermano y hermana bendita, yo le dije que si usted también quiere apoyarse con las enseñanzas que ya Dios me permitió hacer en YouTube, quitando el velo al pueblo de Dios, por qué la apostasía, cómo reconocer a un verdadero representante, es un tema muy amplio para que usted lo vea. Aunque aquí tengo algunos versículos que no se va a comparar con toda esa enseñanza para darnos cuenta de quién puede tener el Espíritu Santo y quién no puede tener el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos enseña que el pecado paga un salario y es la muerte. Muerte en la Biblia significa separación. Es lo que significa muerte, separación. Así que si yo, cuando me bauticé, Cristo Jesús me dio vida y entró el Espíritu y entró Dios en mí, de igual manera, si yo peco, Dios es santo y no puede habitar en un ser humano que esté practicando el pecado. Entonces, percátese porque el que va a dar testimonio de su Hijo es el Espíritu Santo, no el ser humano. Entonces, para que conozcamos la verdad sobre Cristo, debe de haber una persona que tenga el Espíritu Santo. Pero vamos a 1 de Corintios 2, por favor. 1 de Corintios 2. Del 10 al 14, por favor. Ahora dice aquí, en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, la sabiduría, y a Cristo Jesús, por el Espíritu. Espíritu viene con E mayúscula, dése cuenta. La palabra revelar es esto. Sabe, mire, aquí abajo de mí tengo una mesa. Tengo 1, 2, 3, 4 objetos, ¿sí? Uno de ellos
Uno de ellos. Usted dígame cuál es uno de ellos o dos de ellos. Dígame qué tengo aquí. Usted piénselo y medítelo. ¿Qué tengo? ¿Va a decir hojas? ¿Una Biblia? No lo sé. No sé. Pero no va a adivinar. O va a adivinar, pero no le va a atinar. Y le voy a enseñar, le voy a revelar. Tengo un portabiblias, ¿sí? Para poner mi Biblia y poderla leer, porque así leo yo aquí, ¿verdad? Y tengo un portabiblias aquí para poder ver. Y también tengo un estuche de lentes, que es el de mis lentes. Entonces, yo se lo revelé, ahora ya lo sabe. Ahora, de igual manera, los que tienen el Espíritu Santo adentro, les revela a Dios toda la sabiduría y una de ellas es darle a conocer quién es Jesús. Entonces se necesita tener el Espíritu Santo para poder comprender no nada más el tema de quién es Jesús, sino toda la bendita palabra de Dios. Entonces vuelvo a repetir, pero Dios nos la revela, Dios dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profundidad de Dios. ¿Y qué dicen Salmos? Oh, profundidades de la sabiduría de Dios. Oh, profundidades. Porque esta bendita palabra tiene una enseñanza tan profunda, bendito hermano y bendita hermana, que cada versículo puede tener hasta 4 o 5 enseñanzas muy profundas, donde cuando hablaba Cristo Jesús se maravillaban de la sabiduría y de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo, la función dentro de un santo, dentro de un ministro, dentro de una persona que ya Dios lo puso como ministro, le revela estas cosas. ¿Cuál es el fin de que nos revele? Hasta lo profundo. El fin es que lo que me está revelando lo tenga yo que enseñar y darlo por gracia. Bien, dice en el versículo 11, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, ¿quién sabe las cosas del hombre? ¿Quién sabe que el hombre fue creado para un propósito? ¿Quién sabe que el hombre fue puesto en la tierra para un fideicomiso, para una prueba? ¿Quién sabe? Pues el hombre no sabe. Están ajenos a la verdad. Pero cuando se me resucitó mi espíritu, porque era de carne, entonces supe cuál es el camino y el Espíritu de Dios me vino a revelar y a enseñar. ¿Para qué fui creado? ¿Para qué está el planeta Tierra? ¿Para qué vino Cristo Jesús? Entonces fíjense bien lo que dice, ¿verdad? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie, sino el Espíritu. Entonces, persona, hermano y hermana, que no tenga el Espíritu Santo, no puede conocer las cosas de Dios. Y vamos a ver que hay un precio para tener la presencia de Dios y poder tener el entendimiento de este lenguaje que no es terrenal, sino espiritual. A todo el que es llamado, y sobre todo el que fue escogido y terminó un discipulado. Dice aquí en el versículo 12, y nosotros, dice Pablo, nosotros, los discípulos, no hemos recibido el espíritu del mundo. Viene con E minúscula. Espíritu del mundo, Satanás. Porque ese espíritu me lleva al mundo, me lleva a la carne, me lleva a la mesa de Satanás. Anteriormente yo tenía ese espíritu, tenía demonios. Y por naturaleza buscaba las cosas mundanas, buscaba las cosas del mundo. Pero en el bautizo, y sobre todo en el segundo bautizo, que es por imposición de manos y es el ministerio, entonces nosotros no recibimos ese espíritu, sino el espíritu que viene con E mayúscula, que proviene de Dios. Y muy importante, bendito pueblo de Dios, ¿verdad? No proviene de algún pastor que te quiera ungir o que te quiera tirar y que te diga, recibe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no proviene de mí, no proviene de aquí abajo, proviene de allá arriba. Y yo quiero decirle que el único que puede abogar para que Dios mande el Espíritu Santo sobre un ser humano es Cristo. Y esto es un corazón contrito y un corazón que tome su cruz. Pero eso, si usted lo quiere ver, véalo en las enseñanzas que ya le dije que le recomiendo que vea. Y
Mucho ojo, bendito pueblo de Dios, sin ningún lucro, sin ningún interés. Aquí el Evangelio se presenta gratuitamente como Dios lo dijo. Aquí no se piden diezmos, no se piden ayudas, no se piden ofrendas, no se pide para seguir con estas cosas, ¿verdad? Que tienen un costo, claro que sí, pero Dios nos provee. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Fíjese bien para qué. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que sepamos y entendamos mediante su palabra las riquezas del entendimiento y la sabiduría que Cristo Jesús nos trajo en su muerte y en la resurrección y que nos ha concedido a los que le aman, a los que han tomado su cruz, para que sepamos. Pero muchos no tienen el Espíritu Santo porque son bíblicamente, ¿verdad? Hay una cita bíblica en donde dice, no le eches perlas a los cerdos porque las van a pisotear. Claro, como no tienen el Espíritu Santo, no conocen la perla de gran valor que representa precisamente la sabiduría de Dios en esa parábola cuando nos habla de que no le echemos perlas a los cerdos. Entonces, el que nos dé el entendimiento para poder conocer las riquezas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo dentro de un ser humano. Y dice así, 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, fíjese bien, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, nosotros, como yo le dije a este pastor, ¿verdad? Vas a predicar lo que aquí predicamos. Yo le dije, no, yo ya tenía conocimiento de Dios. Y yo no enseño palabras de sabiduría humana, porque la mayoría de las congregaciones hoy obligan a la ovejita, ¿verdad?, que quiere ser obispo o que terminó, entre comillas, una escuela teológica y le dieron su diploma y el reconocimiento. ¿Qué cree que predican? Lo mismo que le enseñaron, exactamente lo mismo. Los pastores que salieron de ahí, que yo conocí, predicaban lo mismo que líderes de 360, que homiléptica, etcétera, hermano, que no tiene nada que ver con la Biblia, que usan algunos versículos bíblicos como Satanás para torcer todos los demás. Usan 2 o 3 verdades para torcer todo lo demás. Satanás es astuto. Pero entonces, nosotros, personalmente, el maestro, el espíritu, el que le va a revelar, es Dios dentro de usted. Entonces usted puede decir, bueno, entonces ¿para qué voy a ir a que me congregue? Entonces ¿para qué voy a ir con un pastor si el Espíritu es el que me va a enseñar? Mucho ojo, tenga mucho cuidado, porque también le puedo dar muchos versículos bíblicos en donde la palabra de Dios dice que ha puesto al pastor precisamente para guiar, para cuidar a la oveja, no para enseñarle. Sí le enseñamos, pero más que nada lo cuidamos a que no peque. Lo cuidamos a que el depósito, a que la riqueza, a que Dios, el Espíritu Santo no se le salga. Porque una ovejita que practica el pecado, yo ya no le enseño, la hago a un lado, porque en vano le voy a estar predicando 1 año, 2 años. No va a entender la palabra. Entonces, el representante de la iglesia están para cuidar a la ovejita, para exhortarla, para amonestarla y para enseñarle los mandamientos. Ya cumplí pues ahora cumple este otro, cumple este otro, cumple este otro, para que vaya teniendo un crecimiento espiritual y entonces la ovejita va diciendo amén, amén, cuando verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo le está concordando y le está fortaleciendo en las enseñanzas que el representante, que es santo y que debe de ser una persona intachable, está enseñando. Entonces, fíjese bien, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí está hablando ya de ministros. Entonces, un ministro debe de tener una revelación personal por medio del Espíritu, para que entonces lo que enseña Dios, toda la bendita palabra, se acomoda no terrenalmente, sino acomodando lo espiritual, lo espiritual. Y eso es muy importante, bendito pueblo de Dios, porque Dios, todas las ejemplos y toda la bendita palabra que pone de oro, de plata, de riquezas, de poder,
no tiene nada que ver con lo terrenal, todo es espiritual, animales, todos los simbolismos y parábolas que Dios pone, el espíritu, no yo, porque la gloria va a ser para Dios, un verdadero representante que tiene el espíritu va a acomodar la palabra como es este lenguaje, porque este lenguaje no es terrenal, este lenguaje es espiritual y para poderlo entender se necesita también tener el espíritu, porque si usted practica el pecado como cristiano, no va a poder entender y se le va a hacer dura esta palabra y se va a quedar confundido. Entonces, dice en el versículo 14, y sí, déjeme ver si tengo el 14, sí. Pero el hombre natural, que es el de carne, el que no tiene el espíritu, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que hay muchos que no lo tienen, les parece locura, como este pastor que se levanta y me dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Estás enseñando? Bueno, ok. Ese pastor que yo le digo, pecaba. A mí me consta que estos pastores pecaban. Yo le di testimonio que me desilusioné cuando Dios me empezó a dar entendimiento de la palabra. Dije, qué hipócritas son, porque esto que hacen es pecado. Entonces, el hombre natural es aquel que entristece, aquel que corre al espíritu de gracia. Entonces, no puede percibir porque hay un precio para esta riqueza, hay un precio para entender la palabra de Dios, porque todas se han de discernir espiritualmente. Bueno, muy bien. Entonces, benditos hermanos, vamos a ver también, para poder reconocer a un árbol, a un representante, ¿verdad? Los que ya vieron enseñanzas pasadas de Quitando el Velo, les pido una disculpa porque estoy utilizando versículos que yo utilicé para enseñar también sobre lo que estamos viendo. Yo le digo, si usted es una persona que ya vio las enseñanzas pasadas, le digo que tenga paciencia porque sí vamos a penetrar versículos que usted nunca ha visto, ¿verdad? Pero ahorita estamos introduciéndonos a esto. Por favor, tenga calma, porque estamos viendo quién puede dar testimonio de Jesús. Porque el Espíritu Santo, el Consolador, es el que puede dar testimonio de Cristo y es el único que tiene la verdad. Entonces vamos a Gálatas, por favor, 5, 22 y 23. La bendita palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora, usted quiere ver a una persona, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que tiene que reflejar todos los días este representante que tenga el Espíritu Santo? Ahora, si no tiene esto, échese a correr. No puede tener revelación del Hijo de Dios. Porque recuerde que el Espíritu es el que nos da discernimiento, es el que profundamente nos da y nos enseña toda la palabra de Dios. Ahora, primero el fruto es amor. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, el amor bíblicamente viene en primera de Juan 4 y ahí viene lo que es el amor, 4:8. Dice así, el amor es Dios, para empezar es Dios. El amor no es el ser humano, el amor es Dios. Dice, y todos los que han recibido el amor de Dios pueden amar. Esto quiere decir, si yo tengo el Espíritu Santo, que también la Biblia lo describe como amor, puedo amar, pero ¿cuál es el fruto del amor? ¿Cuál es el amor que Dios especifica en la Biblia? Regalar una caja de Ferrero Rocher, regalarle flores a mi madre, regalarle una gargantilla de oro a mi esposa, regalarle un carro a mi hijo, regalarle una carrera y una profesión. No, ese no es el amor. El amor es terminar mi discipulado, consagrar mi vida a Cristo Jesús y lo que recibí por gracia, dar mi vida para guiar a las ovejas. Mi vida completa todos los días. Y dice así, y no hay mayor amor que dijo Cristo, que uno ponga la vida por sus amigos.
por las ovejas, por el rebaño. Lo que recibiste por gracia, darlo por gracia. Así que aquí empezamos con el fruto. Claro que cuando esta lectura llegó a la congregación de estos impíos, se asustaron, ¿verdad? Y dijeron, como los fariseos, vamos a perder mucha gente. Y efectivamente, yo le digo que gracias a Dios causó un fruto donde mucha gente se salió de ahí, afortunadamente. Y causó un fruto positivo, no para tomar venganza, porque toda la gloria, Jehová de los ejércitos es el que gana las batallas, siempre con la espada y siempre con la verdad de Dios. Entonces, para empezar, yo le digo, si a usted le enseñan que Jesús es Dios, bueno, pues primero vea quién le está enseñando. Primero ve a ver si este pastor todos los días ama, está en la cruz como Cristo Jesús, como Pablo, como Pedro y como este servidor para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque el amor es que venga mi compadre, oye, vamos a echarnos una chela. No, yo no puedo, ¿por qué? Porque tengo unas ovejitas. Oye, vamos al cine. No, no puedo, ¿por qué? Porque tengo mis ovejitas. Oye, vamos a visitar a tu hijo que está en Estados Unidos o está allá en Rusia. No, no puedo, ¿por qué? Porque tengo mis ovejitas, ¿verdad? Oye, vamos, hay un negocio, mira, muy próspero, ven, va. No, no puedo, ¿por qué? Porque tengo a mis ovejitas. Pedro, ¿me ama? Sí, apacienta a mi rebaño. Vuelvo a repetir, y no hay mayor amor que que uno ponga la vida. Así como Cristo Jesús puso la vida por nosotros, no vino con chocolates, no vino con flores, Cristo Jesús no vino a repartir dinero, Cristo Jesús dio la vida para enseñarnos el camino que lleva a la vida eterna. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra de Dios dice que imitemos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Entonces, ese es el amor. Número 2. Otro fruto que tiene para reconocer un presentante es gozo. Si su representante a veces está de malas y a veces de buenas, pues tenga mucho cuidado porque un representante en todo momento debe estar gozoso porque la presencia de Dios nos trae este fruto. Y hay muchos hipócritas que aparentan, ¿verdad? Y llegan a sus casas a pelear con la esposa, llegan a sus casas a pelear con sus hijos, llegan de mal humor, llegan cansados. Bueno, eso no es el fruto de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo, que no se compara con lo que Él trabajó, jamás fue un hombre que expresara estar de malas, sino que en todo momento estaba gozoso y en todo momento aceptaba y sanaba a todo el que se le acercaba. Ahora, ese es otro fruto para reconocer quién le enseña la palabra. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si nos estamos yendo a estas citas bíblicas, es para reconocer quién puede dar testimonio y quién tiene la verdad sobre Jesús. Porque recuerde que el único que nos puede dar la verdad es el Espíritu Santo. Dice, paz, otro fruto. ¿Qué es la paz? Bueno, la paz no crea que es estar en una nube tocando el arpa, ¿verdad? Y que nadie me moleste. No, la paz es que Dios sea mi amigo. Es que no tenga de enemigo a Dios, como dice en Romanos 8. Que la carne es enemistad contra Dios. Que los que son de la carne son enemigos de Dios. Recuerde en cada epístola y en cada carta qué es lo que Pablo desea. Que la paz y la gracia estén con ustedes. Claro, que la gracia y la paz estén con ustedes. Yo con la gracia, con el poder de Dios, puedo cumplir los mandamientos y que Dios esté en paz conmigo, porque ¿cómo puedo tener a Dios de enemigo y me entrega a las tinieblas y voy a estar turbado y no voy a tener paz si peco y si practico el pecado? Entonces, un representante debe ser irreprensible, no debe practicar el pecado, debe de ser amigo de Dios en todo momento. Paciencia, otro fruto más. Paciencia. ¿Paciencia con quién? Con las ovejitas. Viene alguien que Dios y Cristo Jesús me confían, se bautiza y tengo que sentarme todos los días, durante horas, si la ovejita tiene hambre y ya ha comprendido la palabra, ¿verdad? A tener paciencia, a que tenga un crecimiento y a que caiga, que le sobe espiritualmente, que caiga, que tropiece, que le sobe su rodillita o le sobe donde se pegó, porque así lloran las ovejitas, ¿verdad? Y hay que sentarse a consolarlas hasta que tengan un crecimiento espiritual.
Entonces, paciencia. Si usted está en una iglesia en donde nada más le dan la palabra los domingos, en donde no dedican horas diarias a que usted tenga un crecimiento y a guiarlo con la verdad para no contristar al Espíritu Santo, pues entonces no tiene este fruto. Ese es el fruto de Dios en un ser humano. Benignidad. Benignidad. A Cristo Jesús alguna ocasión le decían, maestro bueno. Y él dijo, no me llames bueno porque uno bueno hay nada más. Entonces, este es un fruto de Dios. Por si usted es mi amigo y usted bendito hermano, tiene ese fruto, no se deje dar gloria, porque muchas veces a mí me han dicho, qué bueno es usted hermano, ha puesto su vida y le dije, no, yo no soy bueno, soy un instrumento, es un fruto de Dios. Benignidad, Él es el bueno, Él hace puras cosas buenas. Bondad, que es bondadoso, que es más o menos lo mismo, y fe. Ahora, 23, mansedumbre, es otro fruto que debe tener su representante. Si el representante en donde usted está no es manso, manso quiere decir a que todo lo que le diga Dios, diga sí Señor, yo soy un animalito manso, no muerdo la mano de mi rey, ni muerdo la mano al que me da de comer, ni lo traiciono. Soy manso, le muevo la colita y estoy echado a sus pies, y a todas las órdenes que me dé, las voy a cumplir. Entonces, el representante debe de poner ejemplo de todo lo que predica y debe de cumplir los más de 800 mandamientos que están en la bendita palabra de Dios. Manso. Templanza. La palabra templanza, bíblicamente usted lo puede bajar del diccionario si no lo sabe, bendito pueblo de Dios, pero yo le digo, la templanza es poder gobernar mis miembros, poder controlar los deseos de mi carne, poder que no reine pues el pecado en mi cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en sus concupiscencias, y eso solamente es cuando por fe y por medio del poder que actúa en Cristo Jesús, nosotros podemos consumir la carne. Entonces, es otro fruto, que el representante sea un ser espiritual, que el representante esté en la cruz, que el representante no esté en la mesa del mundo, que no tenga deseos del mundo, del dinero, de los diezmos, de las ofrendas, sino que tenga únicamente en sus miembros y en su mente el dar la vida por las ovejas. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y le voy a explicar a qué se refiere esto, ¿verdad? Que una vez que yo tenga ese poder, ese fruto, alcanzo la perfección y la ley ya no es para mí. Ya no, ya cumplí los 800 mandamientos. Ahora, la ley es para darla. Así lo que recibí por gracia y el molde que hizo Dios conmigo, entonces ahora yo lo que recibí por gracia, lo voy a dar por gracia, porque ya para mí ya no va a ser esto y me van a decir, oiga hermano, usted no está cumpliendo esto. ¿Cómo no? Lo estoy cumpliendo. Oiga hermano, como Cristo Jesús decía, ¿quién me redarguye de pecado a mí? Como Pablo también decía, ¿quién me exhorta de pecado? Yo les he puesto ejemplo. Claro, una persona que tiene este fruto y que tiene a Dios, no se le señala pecado. Ahora, así como los pastores que yo le dije, yo les pude señalar más de 100 pecados a cada uno. Entonces, para ellos sí había ley todavía, pero para alguien que tiene a Dios, para alguien que tiene el segundo bautizo, ya no hay ley. Bendito hermano y bendita hermana, yo le pido que tenga paciencia. En esta enseñanza número 1 se nos ha ido la hora, ¿sí? Va, no sé, unas 20 enseñanzas, 15, no lo sé, pero vamos a concluir con esto. Yo espero, porque dentro de 2 o 3 enseñanzas más vamos a penetrar con más claridad a enseñar quién es Jesús, si Dios o el Hijo de Dios. Que la gracia y la paz queden con usted y quedo a sus órdenes. Gracias.